Bien, yo quiero que hablemos sobre este tema que es bastante importante, catalogía en los tiempos finales. Este es un tema que yo he estado estudiando debido a que en los últimos días, bueno, en el mes de diciembre para acá, estuve dialogando con un amigo que él es dispensacionalista. Este muchacho cree muchas cosas erróneas, en lo cual él es pastor, y dialogamos por una especie de un rato largo, eh, y luego no pudimos ponernos de acuerdo en lo que estábamos ahí, y luego me invitó a su iglesia. O sea, no a adorar con ellos, sino a dialogar allá con algunos jóvenes que están preparados, como unos 6 o 7 jóvenes de su iglesia. Pues para mí fue todo un privilegio y me sentí muy contento porque tenía la oportunidad de poder enseñar a estas personas y que puedan como profundizar más en esto. Pero lo curioso es que esta persona, que es pastor, él cree que no se debe diezmar, que la mujer no debe ser pastora, que no se debe ofrendar cada vez que hay culto, pero sin embargo es pentecostal. Yo creo que es un gran avance porque ha aprendido un poco acerca de la doctrina de Cristo, no de la doctrina de la iglesia de Cristo, porque la iglesia no tiene doctrina. Quien tiene doctrina es Cristo. Solamente la iglesia se sujeta a esa doctrina. Mis hermanos, debemos empezar hablando sobre la venida de Cristo. La venida de Cristo, ha habido a través de la historia muchos charlatanes que se han dado a la tarea de dar fechas, y fechas que han dicho, bueno, Cristo viene en tal época, pero no es así. No es así, y como vamos a ver a medida de que vayamos indagando con respecto a este asunto, vamos a ver algunos que se han atrevido osadamente a hablar sobre este asunto. Por ejemplo, la venida del Señor está cerca. El apóstol Pablo, si ustedes logran hacer una analogía, en la carta de Tesalónica, Pablo tuvo que escribir 2 veces allí. El problema era con los tesalonicenses que esta gente, amados hermanos, estaban pensando que Cristo venía muy pronto, y por eso algunos hasta dejaron de trabajar en el primer siglo. Estaban dejando de trabajar porque Cristo ya estaba a la puerta de la esquina, o sea, doblando la esquina, ya casi estaba llegando a la tierra. Pero el apóstol Pablo tiene que escribir sobre este asunto. Y luego en la segunda carta nos habla sobre algo muy importante, nos habla del hombre de pecado. Cuando hablamos de escatología o tiempos finales, la palabra escatología significa las cosas últimas. Eso es lo que significa. Las cosas últimas, que es diferente al prolegómeno, que es la introducción de las cosas. Entonces, aquí nosotros podemos ver que cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 1, lo que Lucas estaba hablando allí, Lucas, antes de Cristo ascender a los cielos, se encuentra con los apóstoles allí reunidos, y en Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1, nosotros podemos encontrar que dice el mismo Cristo en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, aquí cuando ellos le hablan a Cristo sobre que si va a restaurar, ellos no comprendían absolutamente nada, porque desde tiempo ya, hacía tiempo atrás, el mismo Cristo y el mismo Juan habían hablado que el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión es muy común en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios sinópticos. El reino de los cielos se ha acercado.
Pero aquí en esta oportunidad ellos le preguntan a Cristo, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? No estaban entendiendo, no estaban comprendiendo. La respuesta de Cristo fue, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni los sazones. ¿Qué significa esto, hermano? Yo quiero que vayamos a través de la historia para que nosotros podamos comprender un poco sobre esto. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice el texto, en segunda de Tesalonicenses 2:2. Vamos a leer el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, recordando que aquí Pablo habla a los tesalonicenses, como ya dijimos, habían hasta dejado de trabajar muchos de ellos, porque estaban preparados para la venida de Cristo. La venida de Cristo estaba cerca, estaba ahí, y ellos estaban listos para irse. Pero Pablo tiene que hablarle y explicarle a ellos más detalladamente. Si tú lees Primera Tesalonicenses y Segunda y haces un contraste, vas a comprender lo que Pablo le está diciendo y lo que nosotros vamos a explicar esta noche. Dice claramente el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo dice que si viene por ejemplo él, Silvano y Timoteo y escriben una carta que Cristo viene en el año 80 y está firmada por Pablo o por Pedro o por Lucas, no le crean. No le crean. ¿Por qué no deben creerle? Porque ya Cristo había dicho, a ustedes no les toca saber los tiempos. Hermano, a nosotros solamente nos resta estar preparados. Nosotros no tenemos que saber que si viene mañana, que si viene en tal época, que si hay que estar en tal circunstancia, que si el mundo está en guerra, que si está en paz. No, no, no. A nosotros no nos toca saber eso. No nos toca. Cristo lo dijo claro en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Y Pablo aquí dice, no se deje mover fácilmente. No, no lo haga ni por espíritu, ni por carta, ni porque sea un ángel que venga del cielo diciendo otra cosa, que Cristo viene. No, no. Aquí la palabra no se deje mover fácilmente. La Reina Valera la suaviza, porque esa no es la palabra correcta en el texto griego. En el texto griego utiliza otro vocablo. No se dejen enloquecer. Eso es lo que está diciendo el texto griego. No se dejen enloquecer. Pero la Reina Valera lo suaviza y le pone, no se dejen mover fácilmente. Pero Pablo dice, no se dejen enloquecer. Yo quiero que empecemos aquí diciendo algo interesante. Pablo habla de esto que la gente le llama escatología, que la escatología es el estudio de los tiempos finales o de las últimas cosas. Allanando el camino, hermanos, hubieron hombres que dieron fechas para la venida de Cristo. El primer hombre que se atrevió osadamente a hablar sobre una venida de Cristo fue en el año 365. Hilario, no recuerdo bien la ciudad, pero este hombre, Hilario, en el siglo III, en el año 365, él dijo que Cristo iba a venir a la tierra y no pasó nada. Esta fue la primera vez después que los apóstoles habían estado vivos y que habían pasado todas las cosas y que Pablo había hablado con los tesalonicenses, y en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 16, dice, cuando ustedes lean esta carta, pásenlo a la laodicenses para que ellos también la lean. O sea que las cartas eran cartas que circulaban de iglesias en iglesias para ellos enterarse de las cosas. Entonces, hermano, en el 365, este hombre, Hilario, es el primero en decir que Cristo iba a venir a la tierra, pero no pasó nada. Luego, en el siglo IV, Martín de Tours, que era español,
en el año 400 aproximadamente, otra vez profetiza la venida de Cristo. Esta es la segunda vez. Y viene el tiempo y no pasa nada. Porque Cristo dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos. No. Luego, Hipólito de Roma, en el año 500, también profetiza que Cristo iba a venir a la tierra y que iba a ser la venida. Y o sea, la base bíblica que él tomó fue las dimensiones del arca de Noé. Vaya usted a saber, hermano, ¿qué tiene que ver el arca de Noé con la venida de Cristo? Hay gente como que uno a veces quiere entenderlo, pero como que uno lo toma chiste, porque hacen una analogía que eso es increíble. Y usted sabe lo triste de todo eso, que la gente le cree, hermano. Eso es lo más triste, que la gente le cree, como vamos a ver un poco más adelante. Luego, el 6 de abril del año 793, el español beato del Liviana también profetiza que Cristo iba a venir a la tierra. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado, hermano? Que no pasó nada. No pasó nada. Pero también hubo otro hombre que era sacerdote, Joaquín Fiore. Joaquín Fiore en el año 1200 profetizó que Cristo iba a venir a la tierra. Y su profecía, él dijo, bueno, Cristo no viene este día, pero sí va a venir entre el año 1200 y 1260. O sea, 60 años para la venida de Cristo. Luego, no pasó nada, pero sus sucesores dijeron, no, lo que pasa es que él se equivocó en un cálculo porque Cristo viene desde el año 1290 al 1335. Esta fue la fecha que los seguidores de Joaquín Fiore establecieron para la venida de Cristo. ¿Usted sabe qué pasó, hermano? Vino en 1290, pasó en 1335 y nada pasó. Pasó la fecha y nada pasó. Porque a los hombres no les toca saber los tiempos. Ya Cristo lo había dicho. Pero encontramos, hermano, algo interesante. No solamente la gente oriental ha hecho estas cuestiones, también los judíos. Hubo un judío en el siglo XVII, Cavalí Sebastri, en el año 1648. Él dijo que Cristo iba a venir a la tierra antes del año 1666. Entonces, este hombre, el sultán Selaimani, en ese tiempo, como el Islam era un imperio muy grande, le dio una alternativa: o te conviertes al Islam o eres decapitado. ¿Sabes cuál fue el resultado, hermano? Que prefirió convertirse al Islam que morir. Sencillamente, así de sencillo. Entonces, nosotros vemos ya un poco más hacia adelante que Nicolás de Cusa, en el año 1700, profetizó también que Cristo iba a venir a la tierra y que lo iba a hacer antes del año 1734 como fecha límite. Llegó el tiempo y nada pasó. Nada pasó. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque ya Cristo, en Hechos capítulo 1, versículo 6, lo dijo claramente. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Queremos seguir denunciando y desenmascarando los charlatanes. Más adelante, ya un poco orientado a nuestra época, o ya lo que nosotros conocemos como historia reciente, hubo un hombre, hermano, William Miller, el 28 de abril del año 1843, profetizó que Cristo iba a venir a la tierra a buscar a su pueblo. Entonces él tenía muchos seguidores. Ese día se conoce como el Día de la Gran Decepción. Pero luego dijeron, no, es que él se ha equivocado en una fecha. La fecha correcta es el 31 de diciembre del 1843. O sea, primero dieron el 28 de abril, luego la cambiaron al 31 de diciembre. Llegó el 31 de diciembre y nada pasó. Este hombre basó sus cálculos en el libro de Daniel. Debo decir, hermano, que el libro de Daniel es uno de los libros más maltratados para hablar de escatología. Y es uno de los libros a los cuales yo le he dedicado más tiempo de mi vida como predicador a estudiar profundamente
esas profecías de Daniel y desenmascarar a todo aquello que siempre quieren tratar de decir algo que la Biblia no dice. Entonces, luego, más adelante, amados hermanos, había uno llamado Oliverio, que era uno de estos seguidores de William Miller. Se encontraba caminando en el campo y estaba pasando, atravesando por un sembradío de maíz. Y él pasaba por allí y de repente tuvo una visión y miró al cielo. Esto fue ya en el año 1844. El 31 de diciembre del 43 no se cumplió su fecha, Cristo no vino, pero en el año 1844 este hombre estaba caminando por este sembradío y de repente mira al cielo y ve iluminadamente y dice, wow, miren a Cristo allá. Está pasando del lugar santo al lugar santísimo. Entonces se va corriendo, llega corriendo, ahogándose y va donde Miller y le explica a los seguidores que son un poco el núcleo, dentro de los cuales ya estaba el linaje de White ahí también. Estos son hermanos los llamados adventistas del séptimo día. Y le dice, no, porque yo tuve una visión que, miren, Cristo no iba a venir a la tierra. Miller no se equivocó. Lo que pasa es que Cristo, cuando subió al cielo, ahora en el año 1844, él pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y yo, cuando leí esto hace mucho tiempo, ay, Dios mío, me puse la mano en la frente así, hermano. Pero, y de verdad hay gente que cree eso. ¿Cómo puedo yo creer en esa visión que tuvo ese señor? Cuando dice la Biblia en el libro de los Hebreos que Cristo, el sumo sacerdote, entró al lugar santísimo. Léase el capítulo 8 al 11 para que vea que Cristo entró. Cuando murió, resucitó, fue allá y entró al lugar santísimo para que se completara la redención del hombre. Entonces, hermanos, este otro charlatán que nosotros debemos recordárselo a estos sus seguidores. Y miren qué cosa, hermano. La iglesia adventista tiene alrededor de 12 millones de miembros. Y esta gente sabe sobre estas cosas. Y cada día más crecen. Porque a la gente le gusta que le engañen. Porque su fundamento es el engaño. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 22, que si el profeta hablar en nombre de Jehová y la profecía no se cumpliera, el tal es mentiroso. Pero la cosa no se queda ahí. Ahí en ese grupo había un muchacho llamado Charlie Russell. Charlie Russell salió del adventismo del séptimo día y fundó su propio movimiento. Y él profetizó que en el año 1874 Cristo iba a venir a la tierra. Y nada pasó. Este es el profeta de la iglesia Testigo de Jehová. 1874, nada pasó. Fundó su movimiento en el 73, en el 74, Cristo va a venir a la tierra, no pasó nada. Pero la cosa no se queda ahí. Luego puso otra fecha, el año 1914. Y llegó en 1914 y no pasó nada. Luego él murió en el año 1918 y hubo otro que tomó la presidencia de la organización, que fue el segundo presidente de la organización, que se llamó Rutherford. Rutherford le decían el juez Rutherford. No que él era juez, era abogado, pero tenía esa fama. Entonces Rutherford profetizó que en el año 1925, especialmente fue en el 1921, que profetizó que en el año 1925 iban a resucitar Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas. Para eso, en California, que todavía existe esa casa, compraron una viña que es Besarín en hebreo, que significa la casa de Dios. Y llegó en 1925 y este hombre ocupó esa casa y probablemente murió allí, porque llegó el tiempo y nada pasó. Hermano, la organización de los testigos de Jehová, la organización de los adventistas del séptimo día y muchos movimientos se han fundado en base a mentiras. Esta gente, los testigos de Jehová, tienen la costumbre de llamar por teléfono a las casas. Y yo, mientras estaba en Constanza, en medio de todo mi tormento, escuché una llamada y yo tomé el teléfono y precisamente era una de estas personas hablando. ¿Por dónde empecé yo? ¿Diciéndole que Cristo es Dios? No, empecé por otro lado. Empecé por las profecías falsas y cómo el fundamento de esta religión o donde ellos se cimentan está basado en la mentira. En la mentira, hermano, porque han profetizado muchas veces que Cristo viene y no pasa nada. Luego en el año 1975, ellos profetizaron en un libro Millones que ahora viven,
jamás morirán, que la Armada de los Estados Unidos, todas las religiones y la Iglesia Católica iban a desaparecer en el otoño del 75. Pues fíjense, hermano, que llegó 1975 y no pasó nada. Pasaron 25 años, llegó el año 2000, pasaron 20 años más, son 45, pasaron 5 más, son 50. 50 años después andan anunciando un supuesto reino en base, sin mirar atrás, con toda su profecía fracasada, hermanos hermanos. Qué locura, ¿no? Estos, hermanos, son algunos ejemplos de lo que hemos visto de religiones que se han fundado en base a fechas que han dado para la venida de nuestro Señor y que no es así, porque Cristo lo dijo claro, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni los sazones. Entonces, ya más adelante encontramos que en el año 1936 también se profetizó, el señor Herbert profetizó que Cristo iba a venir a la tierra. No pasó nada. Hermano, cada vez que nosotros escuchamos esto, debemos saber que esa no es la fecha de la venida de Cristo. Cuando alguien lo diga, usted siéntase seguro de que esa no es la fecha, porque ya Cristo lo había dicho, hermano. En el año 1974 también tenemos a David Byrd, fundador de los Niños de Dios, profetizó nuevamente que Cristo iba a venir a la tierra en esta fecha, pero no pasó nada. También tenemos en el 77 del siglo pasado, William Branham, que también hizo la profecía y no pasó nada. En el 76, el señor Pat Robertson profetizó y no pasó nada. Luego cambió la fecha al año 82, tampoco pasó nada, y finalmente la cambió para el 2007. No sé si ustedes recuerdan que en el 2007 Cristo iba a venir a la tierra y no pasó nada. Pero también tenemos muchos del sensacionalismo carismático pentecostal, como el señor Gigi Ávila. El señor Gigi Ávila es un señor ya fallecido, que él pretendió hacer milagros, de los cuales yo conozco varias anécdotas. Mi hermano Moore Robert Helwich, norteamericano, y hermano quien estableció o fundó la iglesia aquí en República Dominicana, él me hizo un cuento, una historia realmente, que hubo una muchacha que vivía cerca de su casa, que supuestamente fue una campaña de Estados Unidos, que este sanador moderno la había sanado y, hermano, lamentablemente no fue así. Luego ella va donde el hermano Helwich, desesperada, llorando, y el hermano tiene que explicar todo esto a esta muchacha. Pero este señor, Gigi Ávila, ya aquí entramos a otro tema que quiero tocar brevemente, el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, hermano, es un método de interpretación de la Biblia que es muy popular. Usted ha escuchado hablar, hermano, de la Biblia Scofield, que es un comentario. Scofield fue un abogado, como vamos a ver, y este muchacho aprendió la Biblia rápidamente, hizo un comentario de la Biblia, y de esto se hizo famoso porque el dispensacionalismo, ¿cómo nace el dispensacionalismo? El dispensacionalismo, hermano, nos dice a nosotros muchas cosas. Esta es una interpretación que no es bíblica porque es en base a una supuesta visión que vio una muchacha, Margaret Donald, en el año 1830. Ella, estando en su casa, se le desarrolla esta visión que la venida de Cristo es en fase, que primero viene y se lleva a la iglesia, y que luego pasan 7 años, y que luego viene y ya pasa todo lo demás, y que viene un anticristo y que viene a gobernar el mundo. ¿Por qué nosotros sabemos que el dispensacionalismo es falso? Por esa misma razón. De hecho, ellos dividen la era de la Biblia en 7 dispensaciones. Y la palabra dispensación significa mayordomía, pero eso en realidad es algo que la gente no logra comprender. Margaret Donald, en 1830, en Glasgow, en Escocia, cuando tiene esta visión, hermano, a ella se le reveló la segunda venida de Cristo, que sería en 2 fases, como ya dijimos, 2 etapas. En la primera fase, Jesús vendría secretamente al mundo para llevarse su iglesia al cielo. Este es el famoso rapto. Y van a haber muchas desapariciones misteriosas.
con el propósito de que ellos no puedan sufrir la gran tribulación. O sea, que provocará el anticristo, como dicen ellos. Y la segunda fase es la segunda venida, cuando Cristo supuestamente vendrá personalmente y visiblemente con la iglesia. Fíjense, primero viene y se lleva a todos, luego dice que viene con la iglesia de ella a reinar sobre la tierra y a establecer el reino en Jerusalén allí, y lo basan, como ya leímos en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero el dispensacionalismo hace una gran distinción, hermano, entre la iglesia y los israelitas. Ustedes han escuchado, hermano Jesús, hace tiempo atrás dio un estudio sobre los verdaderos israelitas, que es Israel que está luchando ahí, que la gente ora por ellos. Esos son unos genocidas. Ese no es el pueblo de Dios. Porque esta gente con esta doctrina escatológica sostiene que hay dos esperanzas y dos tratos diferentes hacia dos grupos diferentes. O sea, los gentiles se salvan de una manera y los judíos tienen su pacto con Dios, y ese pacto Dios lo va a salvar de esa manera. Entonces, como ya dijimos, la Biblia de Scofield, no sé si usted tenga algún comentario, hermano, yo tengo uno aquí. Este hombre, llamado Ingersoll Scofield, fue abogado y político alrededor del año 1879 por allí. Y a la edad de 36 años se convirtió al pentecostalismo. Y no al pentecostalismo, sino a ser evangélico. Entonces, él conoció a un señor llamado Juan Nelson Darby y empezó a estudiar con él temas teológicos. Y desde ahí en adelante empezaron a lo que es interpretar la Biblia, y luego le dieron unos matices, que 7 dispensaciones y un sinnúmero de cosas basado en Daniel capítulo 9, versículo 21 al 28, donde habla de las 70 semanas. Que en realidad la gente no entiende que las 70 semanas concluyeron con Cristo en la cruz y posteriormente con exactamente el templo de Jerusalén destruido. Entonces, amados hermanos, esto es lo que nosotros podemos ver, que este hombre, Gigi Ávila, luego, en los años 70, dice, bueno, una generación dura de 70 a 80 años. Primer error, porque una generación dura 40 años, bíblicamente hablando. Entonces, él dice que cuando se fundó el Estado de Israel en el año 1945, iba a pasar una generación no iba a pasar una generación sin que Cristo viniera a la tierra. O sea, estaba profetizando que Cristo iba a venir a la tierra dentro de 80 años, en ese lapso de tiempo, desde que se fundó el Estado de Israel en el año 45. Esto es falso, porque ya, en primer lugar, cometió un error, porque una generación dura 40 años, no 80 años. Y ellos lo basaron en el libro de los Salmos, donde dice claramente que 70, 80 años son los más robustos del hombre, pero ahí no habla de generación, porque una generación, bíblicamente hablando, dura 40 años. Entonces, estos son los llamados dispensacionalistas, que creen que Cristo va a venir a la tierra, que se va a llevar a su iglesia, un rapto secreto, donde la Biblia no menciona la palabra rapto, y luego va a venir a la tierra por segunda vez, pero esta vez a reinar, a establecer un reino milenario de 1000 años. Esto es una locura, hermano, completamente. No hay tiempo para explicar todos esos detalles uno por uno. Pero yo quiero, para concluir con el estudio de esta noche, que nos desplacemos al libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, amados hermanos, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a dar un repaso. Y digo repaso porque no me quiero parar por cuestión de tiempo a detallar punto por punto o a desglosarlo exegéticamente, versículo por versículo, comparándolo con el texto griego, que nos habla mejor y nos dice mucho más que el español, pero sí quiero que hagamos hincapié en ciertos versículos y queremos hacer algunas anotaciones puntuales. En primer lugar, la venida de Cristo no sabemos, y nosotros como cristianos estamos solamente preparados. Pero es cierto que vendrá un anticristo después que supuestamente haya un rapto de la iglesia. No. Por ejemplo, yo no sé, hermano, si tú has escuchado en estos tiempos decir, ya estamos viviendo los últimos tiempos. No.
Eso es falso. Los últimos tiempos lo estamos viviendo desde el primer siglo. Desde que Cristo vino y murió en la cruz, empezaron los últimos días. Y todavía hoy vivimos los últimos días. No es que ahora en el 2025 estamos empezando los últimos días. No, los últimos días empezaron en el primer siglo. Yo quiero que, hermano, el único libro o el único hombre que habla del anticristo es Juan. Y yo quiero que vayamos al libro de 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último qué. Dice ahí, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, que ¿quién venía? El anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué razón ellos conocían que era el último tiempo? Porque habían surgido estos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la opción del santo. Y el verso 21 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. No dice el anticristo, sino es anticristo. Así de sencillo, mis hermanos. Así de sencillo. En el capítulo 4, verso 1 dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé que es el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya que está en el mundo. O sea, Juan dice que era el último tiempo. Y conocíamos que era el último tiempo, conocemos que es el último tiempo, porque en el primer siglo ya había surgido el anticristo. Pero ojo, el anticristo no es una persona. Hay mucha gente que piensa que el anticristo es un gobernante europeo que va a gobernar la Unión Europea y que de ahí va a salir el anticristo, o que el anticristo va a ser un judío, o que el anticristo va a salir de China, o que el anticristo va a hacer una alianza con los rusos, estratégica. Pero mayormente lo que se suena más es que de que la Unión Europea, que va a surgir un líder de la Unión Europea. Mucha gente dijeron que fue Hitler, otro Mussolini, así sucesivamente, pero estas interpretaciones son recientes, porque empezaron con Margaret Donald en el año 1836, hablando de una dispensación o dispensacionalistas, o de estos supuestos raptos y de anticristo y toda esta barbaridad de que hablan esta gente, hermano. Luego nosotros vemos que aquí nos dice que el anticristo es un espíritu de error. El anticristo es una posición que una persona asume. Y esto es estrictamente no económico ni nada de esas cosas, sino religioso. ¿En qué sentido, amados hermanos? En el sentido, por ejemplo, que si usted... ¿Quién era el anticristo en el primer siglo? Quien estaba negando que Cristo había venido en carne. Hoy en día, ¿quiénes son los anticristos? Aquellos que están opuestos a lo que dice la verdad. Por ejemplo, Cristo dice que debemos cantar a fruto de labios en la iglesia, pero ya yo quiero poner instrumentos musicales. Ese es anticristo. Es el espíritu del anticristo, porque opera anti o opuesto a lo que Cristo ha establecido. Si la Biblia dice que yo debo reunirme el domingo, participar de la cena, pero yo lo hago otro día, soy un anticristo. Porque el anticristo es un espíritu de error que opera en la persona. Eso es. No un hombre que viene a gobernar la Unión Europea y que luego va a gobernar el mundo entero. Eso es falso, hermano. Eso es una novela fantasiosa. Esa gente que escribe esos libros extraños y raros son demasiado fantasiosos. Fantasean demasiado, hermano. Eso es una película realmente, ciencia ficción. La Biblia no habla de esas cosas. No, claro que no. Ahora bien, si el anticristo que esta gente dice no es el anticristo que menciona Juan, pero tampoco la bestia de Apocalipsis, que es investido con el poder del emperador romano, tampoco vamos a ver que es el hombre de pecado, porque hay quienes quieren hacer una analogía y decir, no, el anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero yo creo que no, por lo que dice la Biblia. Yo quiero terminar con este texto aquí en Segunda de Tesalonicenses, por espacio de tiempo, amados hermanos. Dice el verso 1 y 2 que ya acabamos de leer, que no debemos dejar de movernos por nada
Y dice el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Muchos dicen, el anticristo. Porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de qué? De perdición. Cristo no va a venir hasta que se manifestara dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que menciona Pablo aquí? La apostasía y el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Vamos a ver en brevemente. Vamos a ver. ¿Quién es el hombre de pecado que se le denomina hijo de perdición? Vamos a ver quién es. Dice el siguiente verso. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero este hombre, o sea, este hombre de pecado, el hijo de perdición, no se iba a manifestar, o sea, Cristo no iba a venir a la tierra, o no va a venir hasta que no se manifieste la apostasía y el hijo de perdición, o sea, el hombre de pecado. ¿Qué significa todo esto, hermano? Por ejemplo, ya dijimos que en el siglo XIX muchos empezaron, después de esta muchacha, Margaret Thatcher en Escocia, empezaron a hablar del anticristo, pero que esa interpretación tiene problemas, tres problemas. Número uno, es muy reciente, porque del 1836 hacia atrás nadie lo conoce, nadie sabía de eso, a excepción de ella, de ahí hacia adelante. Segundo problema, Juan ya dijo quién era el anticristo. Juan dijo que era un espíritu de error que operaba en quién, en lo desobediente. Tercer error o tercera cuestión, no puede ser el anticristo porque muchos dicen que el anticristo se manifestará en los últimos tiempos, pero Juan dice que los últimos tiempos empezarán en el primer siglo. Estas tres razones hacen una tesis demoledora para los que creen ese asunto, hermano. Entonces, vemos claramente que la bestia no es, porque el Apocalipsis habla claro de quién es la bestia. Pablo dice que ya existía en su época. Si leemos el versículo 5, dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros o decía estas cosas? Ya existía. Pablo dice que ya existía en su época. ¿Quién es el hombre de pecado entonces? El verso 4 nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar. Lo que pasa es que aquí hay una mala traducción. La palabra haciéndose pasar no me gusta. Y no porque no me guste, sino porque el texto griego dice otra cosa. Aunque no está mal poner esa palabra ahí, pero no arroja claridad. El texto griego dice acreditándose. La palabra acreditándose es la palabra correcta allí. Haciéndose pasar es acreditándose. Entonces, la acreditación de Dios. Por ejemplo, Dios el Padre acreditó a Cristo como su Hijo. El poder, a través del poder de Jesús. Entonces, este personaje se acredita a sí mismo como Dios. Repito, este personaje se acredita a sí mismo como Dios. ¿Y quién es el único aquí en la tierra que se acredita a sí mismo como Dios? El papado, mis hermanos. El Papa de Roma. ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Voy a aplicarlo brevemente para allá, hermano. He dicho que voy a terminar varias veces, pero
Este tema es un poco extenso y empezamos un poco tarde, pero voy a resumirlo brevemente y ya más adelante quiero detallarlo en otro estudio punto por punto con respecto a este texto. Esto se refiere, hermano, al papado de Roma, que se acredita como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, él lo que hace es sustituir a Dios y se acredita ser Dios. Por ejemplo, ¿quién es la cabeza? Si usted va donde una persona que profesa esta fe y le dice, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Le dicen el Papa. Entonces hay un problema porque la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. O tenemos dos cabezas. Eso es un problema, mis hermanos. Punto número 2. Cuando usted le pregunta a una de estas personas, ¿quién es el sumo pontífice? Dicen, bueno, el Papa es el sumo pontífice. Pero esto no es así porque esto está usurpando un título que solamente se le aplica a Cristo. Si usted lee Hebreos capítulo 8, 9 y 10, nos dice que Cristo es el sumo sacerdote y que no hay otro como él, que no tiene genealogía. Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, cuando usted pregunta, por ejemplo, a esta persona, ¿quién es la roca? Ah, Pedro, y luego los sucesores. No, esto está completamente acreditándose ser Dios, o ponerse en el lugar de Dios, porque no es así, no es verdad. Pedro ya dijo en el libro de los Hechos quién era la roca. Y también Pablo lo dijo a los Efesios. Y Cristo lo dijo en Mateo 16. Entonces, hermano, ¿en el nombre de quién somos salvos? Según Hechos 4:12. Cuando usted lee un edicto de Bonifacio VIII, la bula Unam Santam, dice que el que no ponga la fe y se somete al Papa no puede ser salvo. Así de sencillo, mis hermanos. Ahora bien, aquí dice que hay quien al tiempo lo detiene. Por ejemplo, el verso dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hermano, la palabra aquí, lo que lo impide, que lo detiene, la palabra griega es katejon. La palabra katejon significa lo que lo impide en este caso. ¿Y quién era que lo estaba impidiendo, hermano? Que surgiera este hombre con este poder. El Imperio Romano. El Imperio Romano. Pablo, hermano, se guardaba mucho cuando escribía. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la historia, había un edicto que decía claramente que el que hablaba en contra del imperio o hacía una profecía del imperio, pasaba dos cosas. Si era romano, le cortaban la cabeza y San se acabó. Y si era no romano, un ciudadano no romano, lo crucificaban. Y también San se acabó. O sea, que era muy peligroso. Imagínense a Pablo diciendo que hay quien al presente lo detiene, que es el imperio romano. ¿Usted sabe qué hubiese pasado, mis hermanos? Que tanto la cabeza de Pablo como de todos los seguidores de Cristo iban a peligrar, porque ellos decían, bueno, el imperio es eterno, el imperio nunca, ¿qué? ¿Cuándo? Que en el 300, no, usted está hablando mentiras, córtenle la cabeza. Entonces Pablo tiene que hablar en clave aquí, y usa la palabra catejo, cuando dice quién lo impide que se manifieste el hombre de pecado. Pero si llegará el momento que ya, una vez caído el imperio, inmediatamente este hombre toma el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces, estas dos cuestiones, hermanos, son imprescindibles que nosotros podamos comprenderlas. Mis hermanos, hay mucho que decir, poco tiempo para explicarlo, pero creo que ha sido todo por esta noche con respecto a este tema, esperando que ustedes pudieran haber comprendido que a nosotros no nos toca saber los tiempos en que Cristo va a venir. Lo que el cristiano debe hacer es estar preparado, listo, presto, dispuesto, haciendo su voluntad, para que cuando Cristo venga,
entonces nos vayamos. ¿Cuándo viene Cristo? No lo sabemos, pero una cosa sí sabemos, que debemos ser fiel porque Él va a regresar por segunda vez. Muchas gracias por su buena atención, hermano. Que Dios les continúe bendiciendo.